Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 244 y hoy tenemos un invitadazo de lujo, don Manuel Aguibis. Híjole, a ver, déjenme nomás tantito, porque yo creo que nos podríamos pasar el programa así como, es más, le pedimos una semblanza. Ya, fíjense, 49 años de titulado, 49 en el servicio público, 27 como magistrado del hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 44 de profesor, obviamente como la UNAM, como la Panamericana, Iberoamericana en Salamanca, la Autónoma de Tlaxcala, la Escuela Libre de Derecho. Hasta 23 fue magistrado de Sala Superior del Tribunal. Bueno, híjole, expresidente del Tribunal de 2013 a 2016, primer presidente. Bueno, es que yo no quiero quedarle mal, pero me podría estar de veras hablando. Es impresionante lo que mi amigo, así, es más, lo digo hasta, me da no sé qué, es más, mi amigo Manuel está aquí con nosotros. La verdad es que, y siempre él muy generoso, muy amable, pero esta personalidad tendríamos que tenerla más aquí con nosotros porque nos enseña permanentemente. Es mi maestro y además es mi amigo y por supuesto podría, bueno, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Bueno, podría seguirle, la verdad, pero yo prefiero aprenderle, siempre es agradecerle, siempre es reconocerle, por supuesto, y siempre es aprenderle. Siempre le aprendemos algo a mi querido Manuel, siempre, porque ha sido un gran maestro para todos nosotros, incluyéndome a mí. Así que 5 libros de su autoría, en coautoría de más de 65 libros nacionales, internacionales, 3 doctorados honoris. Bueno, hijo, es que de veras, no, mira, no es que nos haga sentir mal, lo que pasa es que nos hace sentir demasiado bien, o sea, de tenerlo aquí, pero podría de veras, medalla, premio al fiscalista de defensa fiscal, medalla de oro José Sánchez Villaseñor, medalla Miguel Villoro, mérito universitario. Bueno, de cuenta que podríamos de veras nada más preguntarle que nos platique pues, algunos momentos de su vida profesional de cada uno de estos episodios. Y podríamos hacer un conversatorio de ello. O sea, que oye, y este premio, oye, y este libro, y esta clase, ¿dónde trabajaste y qué hiciste en este? De cuenta que podríamos hacer un conversatorio nada más de hablar de mi querido amigo Manuel. Pero lo vamos a hacer algún día, pero hoy es importante el tema porque nos va a hablar de este recurso de revocación que, ay, pues que inclusive pues le tengo que preguntar, eh, pues en esta propuesta de reforma que lo que hace es que introduce pues 2 causales inclusive de improcedencia, o sea, estos actos que el contribuyente manifieste desconocer, este tema de créditos fiscales firmes y pues este tema también de prescripción de créditos firmes y este recurso de revocación de alguna otra manera, eh, pues que viene en la iniciativa de reforma. Pues quién mejor que mi querido maestro. Ya, ya me voy a, es más, voy a callar, voy a agarrar la pluma, voy a tomar la clase y le voy a agradecer a mi querido amigo, mi querido Manuel, mi Manuelito querido que está aquí con nosotros en su casa, el Instituto Orfe, la comunidad Orfe, conversando con Orfe. De veras, créeme, es un agasajo, tenerlo. Así que mi querido maestro y amigo, bienvenido aquí a tu casa. Platícanos, instruyenos. Gracias por hacer posible esta nueva edición. Me siento muy honrado de tenerte aquí como, pues no como invitado, como anfitrión, porque es tu casa. Aquí la comunidad Orfe, excelente. La verdad es que aquí estamos ya.
Fíjate ya, además de otros espacios que tenemos. A ver, aquí estamos ya reunidos más de 100 personas. A ver, platícanos, mi querido Manuel, bienvenido aquí a tu casa, mi querido amigo y maestro. Muchísimas gracias, mi querido Carlitos. Primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecerte, Carlitos, la organización de este conversatorio en este foro tan importante. E inicio así, con todo que es un conversatorio, me voy a permitir voltear un poquito los papeles. Coincidirás, Carlitos, conmigo en que toda actuación administrativa, lo estabas comentando hace unos momentos, debe corregirse cuando es irregular. Cuando se violan los derechos del gobernado, es necesario la existencia de medios de defensa que permitan el restablecimiento de esa legalidad vulnerada. De ahí que nuestra legislación prevea la existencia, básicamente, aunque hay más, de tres medios. Hasta arriba el amparo ante el Ujú, Poder Judicial. ujú, ujú. Poquito abajo el juicio contencioso administrativo y en primera instancia los recursos administrativos. La materia de este conversatorio es precisamente sobre este último, el recurso administrativo, que tiene muchas particularidades y es más útil a la autoridad que al particular. Y eso, Carlitos, es precisamente lo que quiero probar Eso. en esta plática, que él es más útil a la autoridad que al particular y que lo está desperdiciando. Me voy a disculpar con la audiencia de que voy a tratar de ser lo menos rimbombante en mis expresiones y todo, pero voy a tener que utilizar algunos términos técnicos porque para incidir totalmente en lo que quiero decir, pues voy a tener que hablar de principios y de una serie de cuestiones que son dirigidas básicamente a contadores y abogados y administradores. Pero ojalá que pueda yo transmitirle a todo el público mi preocupación. Si me lo permites, Carlitos, iniciamos con Por favor. comentar qué es un recurso administrativo. A ver, eso es. El recurso administrativo aparece desde, ya veremos en unos momentos, desde la colonia. Bueno, es más, desde antes si nos fuéramos al derecho español y a otros derechos, por cierto. Eh, el antiguo libro, ya es antiguo, aunque yo estudié en él, del maestro Sergio Francisco Lagarza, dice que en un Estado de Derecho resulta un imperativo que exista un control legal, o sea, control de que se comporten conforme a las leyes de la actividad administrativa, para que las autoridades puedan arreglar sus actuaciones a lo que dispone la ley. Es decir, que haya, y esto es un término técnico, una regularidad legal. Es decir, que todo surja y se comporte de conformidad con la ley. Y los particulares afectados tengan una protección o tutela. Y remataba diciendo el maestro Sergio Francisco de la Garza que esto era particularmente importante en nuestra materia, en la materia tributaria. Antes de seguir adelante, y también si me lo permites, Carlitos, debo precisar que se denomina recurso, y aquí me voy a la etimología, porque lo que sucede es que se vuelve a recorrer el camino que ya se recorrió. Viene del Bien, latín recursus, que quiere decir camino de vuelta, camino de regreso, camino de retorno, cursar nuevamente un camino que ya se recorrió. Se recursa, se vuelve a andar, se vuelve a tramitar un procedimiento. En otras palabras, volvemos a analizar lo que ya se decidió en una resolución original o primigenia. Se le vuelve a dar curso al procedimiento para que se depuren las conclusiones con base en varias cosas, con base a la ley, con base a cuestiones de oportunidad o con base a cuestiones técnicas. Entonces, la idea es rever, volver a ver un acto administrativo, volver a realizar, a revisar y a realizar, ¿por qué no?, un procedimiento. Pero entonces aquí, también, Carlitos, si me lo permitas, pues debo de precisar para nuestro público lo que es un procedimiento y distinguirlo de lo que es un ujú. proceso, porque muchas veces los confundimos.
Un gran amigo mío que tú conoces, Carlitos, el doctor Juan Carlos Casañ, uno de los mejores administrativistas del mundo, a quien ¿Cómo debo el no? honor de permitirme prologar uno de sus libros, Sí. precisa la diferencia entre proceso y procedimiento de una forma que yo la considero genial. Él dice que proceso es el cauce, como el de un río, el cauce formal por el que discurre la función jurisdiccional. Es decir, proceso para él es el camino de conformidad con la ley por el que se lleva a cabo la función jurisdiccional. Y procedimiento, por el otro lado, es otra vez el cauce formal, el camino legal por el que discurre la función administrativa. Ujú. Dicho en otras palabras, procesos son actos realizados ante y por un órgano jurisdiccional para resolver una controversia entre partes. Si fuéramos técnicos, diríamos entre partes calificadas. Procedimiento, por otro lado, son una serie de pasos, de medidas que tienden a producir o ejecutar, es decir, a llevar a la vida jurídica o a ejecutar un acto administrativo. Es decir, es el medio, el procedimiento, a través del cual surge a la vida jurídica un acto administrativo. Si analizar, ahorita no estamos en ese tema y nos desviaríamos mucho, pero si leemos con cuidado el 16 nos lo deja ver. Si no hay procedimiento, no hay acto administrativo. Pero eso también es discusión. Hay quien desde el punto de vista teórico me ha discutido, no, es que mira, pero vamos a dejarlo desde ese punto de vista. A fin de cuentas, que lo que nos interesa es que procedimiento son una serie de pasos o medidas tendientes a producir o a ejecutar un acto administrativo. Punto. Excelente. Lo que Ujú. tenemos que hacer para llevar a la vida jurídica un acto administrativo. Escola, si ya nos Ujú. ponemos un poco conforme a la teoría sudamericana, dice él que recurrir implica acudir ante un juez o una autoridad. Sí, porque también hay que reconocerlo, en los procesos hay procedimientos inversos, pero es un tema procesal que no viene al caso en este momento, es muy interesante, pero no viene al caso. Dice, implica acudir, dice el proceso, dice, recurrir implica acudir ante un juez o una autoridad con demanda o petición para que sea resuelta. Es el medio, dice, por el que las partes promueven el Ujú. Ujú. control de la legalidad de una sentencia de un juez o de una resolución de una autoridad administrativa. Carlos María Folcó, al cual tú y yo conocemos, Carlitos, un juez argentino muy amable, muy eh, teórico, muy técnico, tiene muchos libros. Él nos dice en uno de ellos que los recursos son actos procesales por los cuales la parte agraviada por una resolución requiere que dentro de un plazo legal, plazo que el mismo órgano que lo dictó o uno superior, en ese plazo, proceda a enmendar o anular una resolución. Esto es básicamente. Pero yo quisiera, si me lo permiten, concentrar cuáles son las 4 consideraciones que nos pudieran apuntar el concepto de recurso. La primera Sí. es que se trata de la acción de revisar un acto administrativo. La segunda es que en ella, en esta acción, se contrastan, se vuelve a ver, se vuelve a cursar el procedimiento, se contrastan nuevamente sus fundamentos, tanto de hecho, contrastamos el hecho contra el derecho, vemos si cabe en la norma y se vuelve a ver qué pasó, qué nos dice la ley respecto de estos hechos, para que haya esa conjunción. Se trata lo dicen todos, el propio Eusebio González lo dijo también, que se trata de una prioridad lógica, es decir, racional, pero también cronológica. Hay que volverlo a ver antes de que surta sus efectos, para que esta revisión lleve a una regularidad legal de ese acto. Ujú. Ujú. Los efectos de la revisión, pues básicamente son de 3 formas. Se puede renovar el acto, es decir, modificarlo o emitir otro. Es la autoridad misma o una parecida, porque eso es la diferencia entre revisión y revocación que veremos en un instante, es la misma autoridad la que va a volver a ver el procedimiento, lo va a llevar a cabo y entonces va a contrastar los hechos con el derecho. Dice, pero entonces, ¿qué puede hacer? Pues puede decir, bueno, lo voy a modificar.
o voy a emitir otro. Pero también puede, sería el segundo, anularlo, es decir, descartarlo, expulsarlo de la vida jurídica. O por último, confirmarlo. Es decir, puede decir la autoridad, queda como está porque yo considero que está bien. Antes de seguir adelante, si me lo permiten, debo comentar a ustedes que el bien jurídico que se tutela en los recursos administrativos es la legalidad administrativa, la legalidad en la actuación de la autoridad. Esto nos lleva un poco hacia donde vamos a llegar, de que a los que les conviene que existan los recursos y que se lleven a cabo bien, es a la autoridad. Para Serra Rojas, nuestro viejo maestro, sus elementos son que exista una resolución administrativa, es decir, un acto administrativo recurrible, que exista un particular que interponga ese recurso. Los recursos, ese es un requisito, tiene que presentarlos a alguien. Y aquí, antes de que sigamos más adelante, quisiera recordar a todos que en materia tanto administrativa como fiscal, no existe la gestión de negocios. Es decir, no puede llegar alguien por mí a decir, ah, mira, te voy a ayudar y voy a presentar un recurso. Porque a fin de Ujú, cuentas, si ujú, nos pusiéramos muy estrictos, diríamos, y a ver, ¿me va a convenir que lo presentes? Yo soy el que decido, yo o mis representantes. Somos quien decidimos y presentamos el recurso. Entonces, no existe la gestión administrativa. Entonces, el segundo elemento es que tiene que existir un particular que interponga el recurso. La ujú, persona interesada en que la autoridad revise una de sus propias actuaciones, es decir, de la autoridad. Tercero, que esa actuación afecte al particular. Es decir, tenemos que ver en qué se le agravió, porque si no se le agravió, pues nomás estamos perdiendo el tiempo. Cuarto, debe estar previsto en ley. Todos recordarán que antes del 94 había una multitud de recursos y con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo todos se conjuntaron en el recurso de revisión, todos esos recursos, porque el recurso de revocación, el de oposición al procedimiento administrativo de ejecución y otros cuatro que había, se fueron conjuntando hasta dejar el de revocación y el de revocación básicamente. Bueno, quinto, la autoridad que lo emitió y ante la que se interpone, el plazo para interponerlo, que la ley debe señalar, obviamente. ¿Qué requisitos de forma deben de tener? Aquí veremos que como priva el principio de informalidad, cada vez son menos y tienen que ser menos. Pero, pues, por ejemplo, se tiene que presentar por escrito. Yo creo que todavía no llegamos al punto en que le podemos mandar una grabación a la autoridad. Entonces, y además es un requisito del 16 constitucional, pero no es en este momento para discutir. Tiene que haber seguirse, perdón, un procedimiento adecuado, es el octavo elemento, respecto a ujú, las etapas y garantías procesales, y tiene que haber la obligación de la autoridad de dictar resolución. No tiene efectividad o eficacia el recurso si no se pronuncia la autoridad respecto del acto respecto del cual se interpuso, respecto ujú, del cual se volvió a ver. Ahora, si hablamos de sus características, pues la primera es una que yo apuntaba hace unos momentos. Su finalidad es controlar jurídicamente las decisiones de los órganos administrativos para que se emitan conforme a derecho. Es decir, el bien jurídico tutelado, como decía también hace un rato, es la legalidad administrativa, es decir, legalidad en la actuación de la administración pública, esa regularidad legal que se habla, de la que se habla mucho en varias leyes, inclusive en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero que poca gente le pone atención, porque es simplemente que todo tenga una regularidad legal. Ahora, segundo de las características, la segunda, que siempre se interponen ante un órgano de la administración pública. ¿Por qué? Porque es un órgano de la administración pública la que va a volver a ver ese acto administrativo. Y tercero, que solo lo puede interponer el particular o su representante, como decía hace unos instantes. No existe la gestión de negocio en materia administrativa ni fiscal, y es lógico, no podemos arriesgar a que alguien de mala fe interponga un recurso en nombre de otro. Y entonces aquí tenemos la teoría italiana, un reacertamento, es decir, volver a revisar y decidir respecto de un acto administrativo. Por último, para no abusar,
y aquí viene probablemente en los voy a decir al revés, en el primero, pero voy a empezar por el tercero, de los objetivos viene la base de lo que vamos a tratar de probar. ¿Cuáles son los objetivos de los recursos? ¿Para qué son los recursos? El menos importante es que son para liberar de carga a los tribunales. Sí, que todo lo chiquito, etcétera, se haga a un lado. El segundo es, y es muy importante, pero no es el más importante, es que se trata de un medio de defensa más. Obviamente es un medio de defensa al que puede acudir el particular. Y por último, el más importante, es que se trata de un medio de autotutela de la propia autoridad. Se instauran para mantener la legalidad de los actos Mm. administrativos, para preservar esa regularidad legal de la que hablábamos. Y este último, que se trata de un medio de autotutela de la propia autoridad, pues es base para lo que vamos a tratar de probar a ustedes. Un breve repaso histórico. Toda la historia aburre, pero los seres humanos estamos condenados, si no le hacemos caso, a caer en nuestros mismos errores. Entonces vamos a ver qué ha habido. En la historia, pues los recursos vienen desde la colonia. Tenían por objeto los recursos administrativos remediar los abusos de autoridades tributarias o fiscales, por fiscal es más amplio, voy a llamarles mejor fiscal, y eran interpuestos directamente ante el virrey. En esa época los recursos iban dirigidos a atacar las resoluciones que no se ajustaran a la norma tributaria. Una vez recibido el escrito de impugnación, el virrey ordenaba a una comisión que se revisara la tasación y que le diera al virrey su punto de vista y se resolviera eso en definitiva. Tardaban de 1 año a 1 año y medio en resolverse. Nos podemos saltar, porque pasó lo mismo durante toda la colonia, al México prerevolucionario, el México independiente, pero todavía anterior a la revolución. Aquí lo más importante es destacar una ordenanza, la Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas del 28 de enero de 1885, en la que existía un recurso de revisión contra resoluciones pronunciadas por los administradores de aduanas, que podía ser interpuesto a elección del particular ante la Secretaría de Hacienda o ante un juzgado de distrito. Pero realmente cuando obtienen su importancia fue a partir de la Revolución Mexicana que los recursos administrativos empiezan a tener la fuerza que tienen hoy. Para empezar, debemos decir en apoyo a la existencia de los recursos que es un vehículo idóneo para cumplir con la garantía de audiencia. Además, las mismas autoridades administrativas lo emplean para defenderse de la ilegalidad que cometen en su perjuicio otras autoridades administrativas. Los que estamos en este medio, Carlitos, pues vemos de repente al IMSS litigando contra el SAT y viceversa. Pero bueno, no creo Sí. que deba yo hacer mucho hincapié en esto. Pero aquí viene un punto importante. No es una acción jurisdiccional, aunque materialmente lo sea, aunque parezca que es la autoridad juzgando, no lo es. Y para eso, si me lo permiten, va a ser lo único que voy a leer en esta plática. Tenemos la tesis 52 romano de 2002 de la segunda sala de la Corte, cuyo rubro dice recursos en sede administrativa no implican el desarrollo de una actividad jurisdiccional. Los recursos administrativos y los pronunciamientos en ellos emitidos son actos de naturaleza administrativa, en tanto que el órgano que los tramite y resuelve no realiza una verdadera función jurisdiccional. Y aquí es muy importante el por qué, ya que no hay una controversia entre el particular que lo hace valer y el órgano de la administración pública, pues se trata de un mero control interno de legalidad de sus actos, que no es resuelto por un órgano imparcial e independiente del que emitió el acto. Hay que recordar que aquí el acto lo emitió la propia autoridad. Además de que al promoverse el recurso por el particular afectado en contra de un acto administrativo, hay colaboración del gobernado para lograr eficiencia administrativa, para lo cual no obsta que el interesado recurrente resulte beneficiado con la resolución que se emita.
En todo caso, el recurso constituye un medio de control de la administración. Aquí yo quisiera recalcar varias cosas. De esta tesis podemos encontrar que no se realiza una función jurisdiccional, sino administrativa. No hay controversia. Para que la hubiera, sería indispensable que las pretensiones de la administración pública fueran contradictorias con las del particular. Y en este caso no lo es. Ambos están buscando, o por lo menos deberían buscarlo, que haya o que exista legalidad en la actuación de la autoridad. Hasta que no se agote la vía administrativa, no hay una contradicción. Por lo tanto, hasta que no se agote, no podemos decir que es diferente lo que busca el particular de lo que busca la autoridad. El procedimiento también en los recursos administrativos no debe de ser tan complejo como lo es en los jurisdiccionales, por dos razones, que son prácticamente las que acabo de decir. Tanto a la autoridad como al particular les interesa la legalidad de la resolución impugnada. Y Ujú. al no existir contienda respecto de intereses privados, predomina el interés público sobre el de los particulares. De esta forma, los elementos esenciales para que proceda o de procedencia de un recurso administrativo son, obvio, primero, que existe un acto administrativo definitivo, que haya capacidad jurídica para interponerlo por parte del que lo interpone y que haya una afectación directa del ámbito en el ámbito jurídico del recurrente. Es decir, que haya alguna violación en su perjuicio. Existen, como decía yo hace un rato, no lo desarrollamos, existen básicamente dos tipos de recursos, el de revisión y el de revocación. El de revisión es muy sencilla la denominación, porque es un recurso que se resuelve por el superior jerárquico, es decir, en ese recurso el superior jerárquico revisa lo que hizo la autoridad jerárquicamente inferior. Se le denomina recurso de revisión en sede administrativa. Lo contempla, como les comentaba, nuestra Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la mayoría recordarán, con todo y que viene desde el 94, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que fue en el 99 cuando la segunda sala de la Corte, con una jurisprudencia que no voy a analizar hoy, ni mucho menos, pero con esa jurisprudencia que inicia revisión en sede administrativa, decía algo así como el artículo 83 de la ley establece la posibilidad de impugnar actos que se rigen por ese ordenamiento a través del recurso o mediante juicio. Y ahí ya dio el punto de partida a que evolucionara el contencioso administrativo en México, porque a partir del año 2000, el contencioso administrativo a partir de la reforma del 2000 se convirtió en un contencioso de plena jurisdicción. Pero vamos a ver, el otro tipo de recurso que existe es el de revocación. Ujú. Como su nombre lo indica, que es el que estamos analizando. Como su nombre lo indica, lo que se busca es revocar, quitar, extinguir un acto administrativo por resolución de la propia autoridad que lo emitió o de una similar. ¿Cuándo? Cuando adolece de vicios de legalidad, cuando es inoportuno o cuando es inconveniente. La revocación por razones de oportunidad aparece básicamente como consecuencia de modificaciones a la situación del interés público, al producirse un cambio en las condiciones de hecho existentes. Por ejemplo, se cambian las disposiciones jurídicas y una actuación que antes ameritaba una multa deja de ser Ujú. considerada infracción. Y entonces, si seguimos los criterios que se deben de seguir en el derecho administrativo sancionador, siguiendo los criterios del derecho penal, nullum crimen sine lege. Pero, y se aplica la retroactividad en beneficio, que es la única posibilidad que se puede aplicar la retroactividad. Ujú. Ahora tenemos que abordar, si me lo permiten, porque es punto fundamental para lo que espero espero probar, es abordar los principios que iluminan los recursos administrativos. Primero, recuerdo algo que se dijo al principio. Los recursos son procedimientos.
y por ello se le aplican a los recursos los principios de los actos administrativos. Por razón de prelación, el primero al que tengo que aludir es al de legalidad. La legalidad objetiva es la columna vertebral de este principio, ya que la administración pública solo puede hacer lo que le autorice el ordenamiento jurídico, de forma que no solo se tiende a la protección subjetiva del gobernado, sino a la defensa de la norma jurídica objetiva, a fin de que se haga efectivo el imperio de la ley en el funcionamiento de la administración pública. En otras palabras, el principio de legalidad se refiere a que todo acto de autoridad debe realizarse de acuerdo con lo que en forma expresa determinen las leyes, en favor del gobernado, y debe entenderse como la satisfacción de que todo acto de autoridad debe realizarse conforme al texto. Así lo dice una jurisprudencia de las primeras que salió de la segunda o tercera época, que todo acto de autoridad debe realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o a su interpretación jurídica. Esta garantía, como todos sabemos, forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos para que esté en aptitud de defenderse, sea ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o bien Ujú. ante la autoridad jurisdiccional, o ante la a través del juicio contencioso administrativo, o ante la autoridad judicial en juicio de amparo. Así, el acto o procedimiento por el que se infiere una molestia debe estar previsto en cuanto a su sentido y alcance por una norma. El principio de legalidad, y ya con eso terminaría de este principio, si no los voy a aburrir más de lo que ya lo estoy haciendo, tiene 4 aspectos. Uno de normatividad jurídica, que dice que se debe aplicar la totalidad del ordenamiento jurídico. Ese bloque de legalidad que hasta Ferrayoli lo toca. Que debe de haber, el segundo, jerarquía normativa. Es decir, la actuación administrativa debe hacer respetándose la ordenación jerárquica de las normas. La ley está por encima del reglamento. Pirámide que el señal. Ujú. El otro, el principio de igualdad jurídica. No pueden otorgarse privilegios a unos y negárselos a otros. Por cierto, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo vienen 2 o 3 preceptos que indirectamente llevan a esta igualdad. Como por ejemplo, a los contadores me van a entender muy bien, cuando llega un asunto, ahí está, ahí se sigue el principio de primeras entradas, primeras salidas, no primeras entradas, últimas salidas. Se sigue el principio de primeras entradas, primeras salidas. Con eso se da igualdad. Si yo llego primero que el más millonario de los millonarios, mi asunto se va a resolver primero. Ahora, razonabilidad. La verificación de los hechos y su valoración debe ser objetiva. No debe ser arbitraria, injusta, absurda, etc. El segundo principio, el de fundamentación y motivación. Me voy muy rápido. Aquí Carlito sabe que mi hobby es la interpretación, entonces si ya se están aburriendo algunos, los voy a dormir. Entonces, primero, se entiende por fundado que se exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso. Se debe fundamentar tanto el acto de gobierno que se está realizando como la competencia territorial y material del órgano que lo realiza. La competencia material se refiere a las facultades que debe tener el órgano para realizar ese acto de gobierno. Y la territorial implica que el órgano está actuando dentro de la circunscripción para la cual la ley le otorgó competencia. Los tribunales han coincidido en que es necesario que se dé esta fundamentación para que el gobernador tenga la seguridad de que quien lo está molestando, o sea, quien está realizando el acto de molestia, puede hacerlo. En caso contrario, si no lo puede saber, estaría en estado de, o lo dejaríamos en estado de indefensión. Por motivación, ¿qué es? Es señalar con precisión las circunstancias especiales de tiempo, número, lugar y persona, así como las razones particulares o causas inmediatas que tuvo la autoridad para emitir un acto. Aquí quiero recordar algo de un maestro finlandés, Aulis Arnio, en que, hablando de justificación, hago una aclaración, justificación para los teóricos algo así, es algo muy parecido a la motivación, si no es que lo mismo. Aulis Arnio argumenta que los operadores jurídicos que toman decisiones, o sea, todos nosotros,
decisiones que afectan tanto directamente a los destinatarios como indirectamente a la sociedad, ellos, sobre todo cuando se trata del Estado, tienen la obligación de justificar sus decisiones, mostrando, en el caso de las autoridades, la forma en que con esa actuación se están cumpliendo o preservando los valores que debe proteger y servir la autoridad tributaria. Si en un momento dado a mí me llega un acto de autoridad y lo motivan en decir que la seguridad pública está así, 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 a ver, ¿qué tiene que ver lo tributario con la seguridad pública? Estás motivándole un Ujú, tema totalmente distinto, o sea, a ti no te importa, ni a mí, para este caso. Tú tienes que cumplir o hacer cumplir los valores para los que te pusieron a cuidar, aquellos que debes de proteger y de servir. De esta forma, la autoridad tiene que expresar con precisión y claridad las razones que lo llevaron a tomar una decisión. Debe manifestar las circunstancias, o sea, los motivos por los que invade la esfera jurídica de un particular. Deben manifestar en detalle por qué fue él el afectado y no los demás. ¿Por qué en él se ujú, singularizó ese acto de autoridad? Por ejemplo, ujú, tú infringiste esta norma, por eso te multo. Fuiste tú, no el vecino. ujú, ujú, De esta forma, no solo abarca la necesidad de expresar, explicar o describir el camino lógico-jurídico que se recorrió, sino, como dicen muchas jurisprudencias, la idea es justificarla esencialmente, en lo más importante. Me voy a referir a varios principios que vienen en el 13, porque estamos hablando de principios del procedimiento. En el 13 tenemos primero el de economía, que dice, pero me refiero a economía desde el desde el enfoque procedimental, porque hay otro que no viene al caso. Este enfoque del principio de economía es que el procedimiento debe estar encaminado a obtener de las autoridades administrativas sus decisiones en el menor tiempo posible. Luego tenemos el de celeridad, que se encuentra vinculado con el de oficialidad al procedimiento. El de celeridad, su nombre lo dice, que se tiene que todo hacer en forma eficiente y rápida. Y segundo, de oficiosidad, que obliga a la autoridad a impulsarlo oficiosamente, suprimiendo trámites innecesarios a fin de, por ejemplo, veremos en unos instantes que en el recurso con copias fotostáticas es suficiente. No tengo que presentar copias certificadas, las presentaré solo que la autoridad dude que sean las originales. Que obliga a la autoridad entonces a impulsarlo oficiosamente, suprimiendo trámites innecesarios, a fin de que la acción no se retrase, que el ejercicio de la función administrativa se lleve a cabo a la brevedad posible. Tenemos otro principio, el de eficacia, que la resolución concluye el procedimiento y los actos de ejecución concluyen con la realización del acto. Pero es necesario, o sea, el acto va a ser eficaz cuando se eh, realicen y ya se puede en un momento dado cumplir sus efectos el acto. Pero es necesario que haya algo más. No me quiero meter en discusiones. En el Pleno teníamos estas discusiones que son bizantinas, de que si se trata o no de un principio, que sí, etcétera. Bueno, tiene que haber, o que si eso no es un acto. Vamos, es indispensable que se notifiquen los actos para que surta sus efectos de crear, modificar, transmitir y extinguir derechos y obligaciones. Tenemos otro principio, el de buena fe. Escriben que la actuación administrativa no debe de ser de mala fe. Las autoridades no deben de actuar de mala fe utilizando artificios o artimañas, sea por acción o omisión que lleven engaño o error al gobernado. Tiene tres subprincipios que los menciono simplemente. Eh, Me tocó escribir en algún diccionario jurídico la definición y le utilicé 7 páginas, entonces me tardaría mucho y no creo que a nadie le interese. Pero lo menciono simplemente para no pasarlo por alto. Los subprincipios son aquiescencia, que en otras palabras es convalidar un acto anulable. Un acto no deliberadamente destinado a ratificar una transacción, si no hacemos nada, pues estamos dando a entender que se acepta ese acto y que se aceptan tanto los beneficios como los perjuicios. Tenemos otro, el estoppel, que también se llama en español impedimento.
es la imposibilidad de admitir una alegación contrario a lo que yo negué o afirmé. Esto va para las autoridades, no para nosotros, ¿eh? Y por último, protección a las expectativas legítimas. A ver, la acción o inacción de una autoridad lleva a las partes a inferir algo. Entonces eso tenemos que hacer. Si actúan al contrario, están yendo contra la buena fe. El maestro Domi agrega varios, los voy a mencionar simplemente: el de transparencia, actuar con claridad; el de defensa, el derecho a ser oído, ofrecer y producir pruebas; el de oficiosidad y oficialidad, que dice que es obligación de la administración pública impulsar de oficio el procedimiento una vez que se instaura el recurso; simplicidad, la rapidez depende de que los trámites sean sencillos; e informalidad, debe tener muy pocas formalidades. También de que debe de haber este es más bien para los jueces, entonces nada más lo menciono, que debe haber congruencia interna e interna, interna y externa. La interna es que la resolución no contenga decisiones que se contradigan entre sí, y externa una conformidad entre lo que piden las partes y lo que se resuelve. Me fui muy rápido aquí porque es más bien para jueces, pero se le aplica al que está resolviendo un recurso. Tenemos otro, el de concentración. Se pugna por aproximar los actos procedimentales, que debe estar en un momento dado, concentrar la realización en el tiempo de todos los actos. Y uno que debería de haber estado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque no estuvo, apareció nada más en la exposición de motivos, pero que la doctrina lo considera como aplicable, que es el indubio pro actione. Es decir, para otorgar, se debe de otorgar la mayor continuidad al procedimiento hasta lograr su resolución. En caso de duda, tomar la decisión que favorezca que continúe el procedimiento, a menos de que exista una causa que verdaderamente lo impida. Y aquí llegamos a la joya de la corona, el Ok. principio de la verdad material. Ok. Voy a comentar algo que es una infidencia y va a sonar a petulancia, pero a raíz de este principio que sale del recurso administrativo, me puse a analizarlo y me permití presentárselo y sugerírselo a quienes elaboraron la última ley orgánica del tribunal, y entró como principio para resolver por parte del tribunal, porque además completa una serie de principios, de una serie de facultades que ya tiene el tribunal, como la de mejor proveer. Me refiero al principio de la verdad material. Quien resuelve debe tomar en cuenta todos los elementos a su alcance. La autoridad tiene el expediente, entonces él conoce el asunto, pero esto lo obliga a llegarse de los elementos para llegar a la verdad. No solo lo que le diga el particular, él debe de obtener todo lo que le permita llegar a la verdad. La autoridad resolutora puede valerse de cualquier persona, cosa o documento, siempre que lo permita la ley y esté relacionado con la situación a dilucidar. Además de que puede ordenar, precisamente conforme a la facultad de mejor proveer, la práctica de cualquier diligencia que considere oportuna para conocer la verdad de los hechos. Eh, Me ha tocado explicarlo, y cuando trato de buscar una frase, digo esta: la verdad es lo que es, no lo que parece. Las autoridades tienen que buscar lo que es la verdad, no lo que parece ser la verdad. Ahora, vamos muy brevemente a repasar el recurso de revocación. Este recurso procede con actos dictados en materia fiscal federal que determinen contribuciones, accesorios, aprovechamientos, que nieguen devoluciones, que dicten las autoridades aduaneras, cualquier resolución que cause agravio fiscal, salvo el 33A, que es un procedimiento de aclaración que no constituye instancia, también en caso del procedimiento administrativo de ejecución, etc. Es optativo, es lógico por lo que hemos visto. Le Ujú. ayuda más a la autoridad. Por lo tanto, no podemos forzar al particular, y esto que lo tomen en cuenta las autoridades, porque están cayendo en ese error. Los Ujú. requisitos son muy cortos, muy simples. Presentar un escrito. Aquí priva el principio de informalidad o antiformalismo.
solo piden la resolución impugnada, qué agravios le causa, las pruebas, la personalidad, la constancia de notificación y puede utilizar fotocopias. Eso ya lo comenté yo hace un rato. No vale la gestión oficiosa. Eso ya lo comentamos. No. ¿Cuándo son improcedentes? Cuando no afectan el interés jurídico. Pues porque ya dijimos, no existe la gestión oficiosa. Cuando se presentan los recursos contra actos que resuelven un recurso, pues no se trata de andar repitiendo la vía. Entraríamos, como hablan los expertos en computadora, entraríamos en un loop. La idea es no repetir la vía. También contratos que ya hayan sido impugnados. Si ya se escogió una vía, por ejemplo, el juicio contencioso administrativo, no puede decir, ay, no, pues ya no, ahora quiero el recurso. No. Si escojo el recurso, me quedo en el recurso. Si escojo el juicio, me quedo en el juicio. No, Ujú. tampoco procede contratos consentidos. En materia administrativa, en materia legal en México, se entiende como actos consentidos aquellos impugnados fuera del plazo legal. Se entiende que yo consiento mi acto. Ahora también, tampoco contra aquellas resoluciones ya revocadas, pues para qué las impugno si ya logré lo que estaba buscando. En la resolución del recurso, pues viene básicamente lo que dijimos al principio de qué podía hacer la autoridad. Puede desecharlo, puede sobreseerlo en todos los términos del 124A, puede confirmar el acto, que quiere decir que el acto se queda igual, puede declarar su inexistencia, nulidad o anulabilidad, revocarlo totalmente o parcialmente, modificarlo, modificar el acto, dictar uno nuevo, ordenar que se expida uno nuevo que lo sustituya. Igual que en el juicio contencioso administrativo, la resolución se funda en derecho, se deben examinar todos los agravios, pudiendo invocar hechos notorios y examinar en conjunto los agravios a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Esto es parte del contencioso de plena jurisdicción, resolver la cuestión efectivamente planteada. Pero claro, aquí no estamos en contencioso, debo aclararlo antes de que con justa razón me vayan a llamar la atención. Cuando se trate de agravios que se refieren al fondo de la cuestión, pues con que uno de ellos resulte fundado es suficiente. La autoridad puede corregir errores en cita de preceptos y existe lo que se llama la confirmativa ficta. Si la autoridad tiene 3 meses para resolver. Si no lo resuelve en esos 3 meses, el particular se puede ir en algo igual a lo que es la negativa ficta. Se va al juicio contencioso administrativo por la confirmativa ficta. O también se puede esperar a que le resuelvan, si no le resuelven en esos 3 meses. Se pueden, y aquí viene un tema, y con este básicamente voy a concluir la exposición. La autoridad puede revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró el acto y precisar el alcance de su resolución. Es decir, si advierte algo que es ilegal, pero el particular no se lo hizo ver, es su deber, dejar sin efectos el acto. Esto, si recuerdan ustedes, lo acabamos de ver. Es el principio de la verdad material y opera tanto en el recurso de revocación como en el recurso de revisión de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Como vemos, en la fase inicial del recurso privan los principios de oficiosidad, informalidad y seguridad jurídica. En la etapa de trámite priva el principio de informalidad o antiformalista, perdón. Y en la etapa de resolución privan los principios relacionados con la seguridad jurídica. Y es aquí donde viene el centro de la presentación. Y es el por qué es casi excepcional. Y es aquí que nos debemos de preguntar, si me lo permiten ustedes, ¿por qué es casi excepcional que los recursos se resuelvan favorablemente? Cuando es a la autoridad a la que más le beneficia el recurso. Ujú. ¿Por qué le beneficia el recurso? Le permite darse cuenta de sus errores, primero antes de que llegue a juicio ese caso. Pero con ese Claro. caso, darse cuenta que está sucediendo algo y evitar que se siga cometiendo. A ver,
voy a decir algo que si me está oyendo alguna autoridad me va a reclamar, pero hay una broma en los pasillos del SAT de que no se llama recurso de revocación, porque nunca revocan, que se llama recurso de confirmación. Sí, Eso es algo confirman. triste, triste. Seguramente la razón es por los protocolos en materia de responsabilidades, que les establecen la obligación de litigar hasta la última instancia, incluyendo utilizar la revisión fiscal, que por cierto, la revisión fiscal algún día platicaremos, Carlitos, pero no debería existir. Pero eso debe matizarse, debe corregirse. Estoy de acuerdo que a las autoridades, los órganos de control los controlen, pero que no les eviten cumplir con sus facultades. La autoridad debe, y con esto concluyo, debe aprovechar las ventajas que le implican, que le generan los recursos administrativos. Muchas gracias, mi querido Carlitos, y perdón por haber abusado del uso de la palabra. Mi Manuel, para eso estamos. Si es así y entendiendo todo lo que nos dices, que beneficia más a la autoridad porque le permite de alguna manera hacer músculo, prepararse, autocorregirse, para que no pierda en el juicio, Claro, ¿no? Así lo claro, entiendo yo, ¿no? claro. Eh, Pero además hay una eh, cosa, sí, además le permite, a veces permite que sanen una ilegalidad en beneficio del particular, pues es un medio de defensa. Y también evita que llegue basura al tribunal, no, perdón por utilizar esta frase, que lleguen cosas que no deben de sí, llegar a los juicios contenciosos. Los juicios contenciosos no son para resolver algo que desde el principio la propia autoridad sabe. Tan es así que la ley les da la facultad de aplicar el principio de la verdad material. Si ellos detectan una ilegalidad manifiesta, su obligación es revocar ese acto. porque le permite a la autoridad tener una actuación pulcra, legal, mucho más eficiente. Es como mostrar las cartas, pócar abierto de alguna otra manera, ¿sí? Para no tener que llegar al juicio. Ahora, con lo que se pretende reformar, al tener que garantizar de una manera ordenada billete de depósito, hoy se está preguntando el contribuyente, no, pues me están cobrando por adelantado, o sea, es igual como si mejor pago el impuesto, o sea, entonces servirá, se mantendrá con esta reforma, solo por lo que comentas de tener un tema material probatorio al tener todavía litis abierta, pero dejará de ser de alguna manera útil al tener que pedirle al contribuyente que garantice en orden A la ver, Carlitos, garantía del interés fiscal. si me lo permites, nada más voy a hacer una aclaración porque no era el tema de esta plática, pero existe el principio de solve et repete, que es paga y luego, que está Sí, vetado en toda América. Todos los teóricos dicen eso no debe de ser. porque si pasa la reforma como está, el contribuyente dice, híjole, pues si no tengo litis abierta y no tengo prueba material, pues ¿para qué quiero el recurso? A ver, el problema es que lo que deben hacer es motivarlo, ¿eh? Yo, a ver, te voy a ser muy franco, no he analizado con toda precisión porque creo que no llega a tanto la reforma, pero en mi primera Mm. lectura que le di, sí, sería lo que tú estás diciendo. Ahora, y por lo que tú nos estás diciendo que es exageradamente valioso, espérame, es que el recurso le conviene a la autoridad. Claro, claro. Tú te estás echando la soga al cuello, o sea, tú te estás afectando. A ti te conviene reponer, evaluar, no salirte de un territorio de legalidad, te conviene buscar la verdad, te conviene probar, revisar la actuación, preparar el territorio.
pues de alguna manera no te estarás echando un clavo en la pata, Manuel. A ver, tienes toda la razón. A ver, les trae a ver, yo creo que muy pocos se han dado cuenta que esto existe desde el principio. Este principio de la verdad material les dice, a ver, autoridad, aquí como privan todos estos principios, más el de la verdad material, si tú detectas una ilegalidad manifiesta, ¿para qué le sigues? Si sabes que vas a perder, aunque no Pues, te lo haga valer en pues particular. claro. Eso es lo que dice este artículo. Entonces dice el contribuyente, pues, ¿para qué me meto al recurso? Me voy al juicio y dice la autoridad, yo pude haber preparado el camino que le quiere apostar la autoridad a que en el juicio le den la resolución favorable. O sea, ¿qué están diciendo? Que el contribuyente no va a ganar ningún juicio con estos nuevos jueces, A ver, aunque ahí sí venga te pediría todo. que, que me permitas no opinar porque O sea, no aunque soy venga juez. todo desasiado, aunque venga todo desasiado, aunque venga violando con todo esto que ya nos comentaste, que qué va, no lo había visto yo de esa manera. Oye, ¿qué? Aunque venga como venga, en el juicio van a perder, porque ya perdí la oportunidad de alguna manera no dejarlo llegar. No, Ay, caray. a ver, Carlitos, aquí hay algo muy importante, de verdad. Y muchas autoridades lo saben. Rubén Aguirre lo ha dicho mucho, lo ha dicho mucho Miguel Ángel Vázquez Robles, muchos amigos nuestros lo han dicho. A ver, los recursos a los que le sirven es a la autoridad. Si seguimos al particular estorbando el camino para el recurso, pues no se van a ir al recurso. Pues, pues, ¿quién va a querer el recurso si me estás pidiendo casi, casi? Ahora, me dijeron, no, pero estamos viendo créditos estratosféricos. O sea, multas, sanciones, accesorios. Dices, de un tema así se vuelve un tema así, dice, y ahora tiene que garantizar el interés fiscal y prácticamente en orden y prácticamente billete de depósito, pues dice el contribuyente, no te preocupes, si esto no lo quieres en beneficio tuyo, nos vamos directo al juicio. Claro, porque además hay una cosa, de lo que no nos damos cuenta es de que en esto al que estamos perjudicando es el pequeño, porque el grande ya tiene previsto cómo dar el billete de depósito, cómo Correcto. la fianza, etcétera, a ellos sí se les va a aceptar, etcétera, y entonces ya lo tienen preparado, entonces ellos sí lo, pero los pequeños dicen, no, pues para qué, a mí lo que me urge es que me resuelvan. Sí, sí. O sea que le vas a pegar al contribuyente normal de a pie, ¿sí? No, no, ni Este, siquiera el normal, al más pequeño. al más pequeño que no tiene cómo garantizar y por lo tanto no va a poder, por supuesto, Bueno, a ver, no, eh, no sé a ver, va a tener que sacarlo de algún lado, porque ni modo que pague algo que no debe. Pero, pues va a decir, mejor me voy al juicio. Si me van a hacer que de una vez lo haga, porque la verdad lo tiene razón, esto fue en los 80, si no me falla, no, no es cierto. Fue en 1994 cuando se quitó la garantía en el recurso. Si no me falla la memoria, aquí sí lo estoy hablando de memoria totalmente. Pero pues la razón por la que se dio eso es porque decir hay que favorecer que presenten el recurso. Y por cierto, en aquella época, ¿te acuerdas que existía el CAFI, el Consejo Asesor Fiscal? Uno de los uh-huh. temas que buscó el Consejo de Asesor Fiscal, el Consejo Asesor Fiscal en el que me tocó participar, fue precisamente todo lo que fuera seguridad jurídica. Y este era uno de los puntos de la seguridad jurídica. Ay, híjole, es que ve qué rápido se nos dio. Vean esto, mis queridos amigos, la clase que nos acaba de dar mi No, querido don Manuel Ayibis, que está aquí con nosotros. Vamos a invitarlo, porque esto no podemos dejarlo así. Me dejaste ahora sí que sin albur, picado con este tema. Y vamos a regresar contigo a ver cómo quedó de alguna manera aprobada la reforma para saber de alguna otra manera qué caminos tenemos de defensa, dónde estamos parados, qué pudiéramos hacer en caso de que el contribuyente realmente pues no deba, o sea, no se encuentre en una situación en donde deba pagar un impuesto estratosférico por una ilegalidad. Así que, híjole, Manuel,
Don Manuel Allibis, como verán ustedes, híjole, miren cómo se nos pasó el tiempo. Le vamos a dar un reconocimiento. Ahí tenemos un diploma, ¿verdad? Ya tiene muchos. Este señor tiene, ya, ¿qué va a hacer con Muchas él? Ya, gracias. ya, es lo que menos necesita, ya tiene todo. Don Manuel tiene todo, 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 todo lo que ustedes puedan imaginar. Pero bueno, pues es una forma de seguir agradeciéndole, dejando constancia de el gran invitado que tuvimos el día de hoy y de comprometerlo en volverlo a invitar urgentemente a que nos siga dando estos temas que tanto bien nos hacen y que nos hacen ver la verdad que yo no había visto, de decir, bueno, pues es que esto es en beneficio más, es en beneficio mayor a la autoridad fiscal. Yo no sé por qué quiere de alguna manera autoafectarse de alguna otra manera. Así lo veo yo, cuando tiene más posibilidades de, 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 bueno, de preparar el camino hacia un juicio. Así que, mi querido amigo y maestro, gracias por hacer posible este conversatorio. Siempre, siempre será tu casa. Así que nos despedimos, queridos amigos. Estuvo aquí, ya ven, el señorón que estuvo aquí con nosotros. Así que nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Gracias, gracias. Gracias.